Entonces, ¿cómo vamos a dividir la charla el día de hoy? Primero voy a hacer una breve introducción del contexto histórico que abarca todo el tema de la regulación que ha avanzado desde el año 2016 hasta el día de hoy, en todo lo que tiene que ver con la regulación del cannabis medicinal para usos obviamente médicos y científicos. ¿Cómo está regulado todo el tema de licencias de cannabis en Colombia? ¿Qué se necesita para obtener un derivado con destino a exportación y para uso médico nacional? Y por último, hacer la ronda de preguntas que ustedes tengan. Entonces, primero que todo, entonces, en 1986 salió la Ley 30, en la cual se reglamenta el uso de la dosis mínima y todo el tema de las sustancias consideradas como estupefacientes. En el año 2015, con el decreto 2467 del Ministerio de Salud, fue como el primer brochazo a lo que iba a ser todo el tema de las licencias de cannabis en Colombia. Ellos contemplaban en ese decreto una licencia exclusivamente a exportación, otra de derivados y otra de cultivo. Pero fue el primer borrador que se hizo con respecto a lo que iban a ser las licencias que reglamentaban el uso del cannabis medicinal en el país. En el 2016 salió la resolución 1816 del Ministerio de Salud, en la cual se especificaban más a fondo los requisitos de la licencia de fabricación de derivados. Ahí también se especificaban cuáles eran las modalidades y qué se necesitaba para poder tramitar una licencia para cada modalidad. Asimismo, en ese mismo año salió la Ley 1787, impulsada por el senador Juan Carlos Galán, la cual se estableció como el marco regulatorio del cannabis para usos médicos y científicos. Y más tarde, en el 2017, con el decreto 613, se reglamentó más a fondo técnicamente lo que es la ley 1787 y el libro 2 del decreto 780 de 2016, que es el reglamento único del sector salud. Asimismo, ese mismo año salieron las resoluciones 2891, 2892, que son con respecto a la licencia de fabricación de derivados, y las resoluciones 577, 578 y 579 del Ministerio de Justicia y el Derecho con respecto a las licencias de cultivo, tanto de cannabis psicoactivo como no psicoactivo. En 2018 salió el decreto 631 del Ministerio de Salud, en el cual se hacía la ampliación de la fuente semillera hasta el 31 de diciembre del 2018. ¿Eso qué es la fuente semillera? Son todas esas variedades, todas esas semillas de cannabis que estaban preexistentes en el país y que por lo tanto las empresas que quisieran o que tuvieran antes del 31 de diciembre del 2018, incluirlas como su fuente semillera, es decir, esas semillas que se pretenden sembrar en todo el territorio colombiano y poderlas caracterizar para después obtener las fichas técnicas y obtener registro nacional de cultivares, que más adelante se los voy a explicar. En el 2020 salió la resolución 315 del Ministerio de Salud, en el cual se actualiza el listado de estupefacientes y también se autoriza el ingreso de flor a zonas francas. ¿Por qué? Porque el ingreso de flor o de un estupefaciente a zonas francas cuenta como una exportación y hasta el día de hoy, salvo otra nueva regla, una modificación que se pretende hacer, la exportación de flor está prohibida. Pero, sin embargo, en el último borrador a esa modificación del decreto 613 del 2017, aparentemente se va a autorizar la exportación de flor seca a otros países. Y también, obviamente, se reglamenta más a fondo el ingreso de flor o de estupefacientes a zonas francas. Entonces, por lo tanto, el Estado, el gobierno colombiano, tiene que asumir el control y la regulación de cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título o a cualquier otro licenciatario
actividades de importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso, posesión y disposición final de, tanto de semillas de siembra de cannabis, plantas de cannabis, cannabis, derivados y productos que lo contengan. ¿Por qué es diferente lo que es una planta de cannabis al cannabis? Pasa que en el decreto 613 de 2017, el cannabis está definido como lo que son las flores del cannabis de la cual se extrae la resina y los aceites. La planta de cannabis contempla la planta entera, es decir, todos los que son tallos, hojas y raíces, por eso la diferencia. ¿Cómo regula el Estado colombiano todas esas actividades con todos estos productos o estas partes de la planta? A través de las licencias. Entonces, voy a empezar a explicar lo que son las licencias. Hay actividades, por ejemplo, de cultivo y otras de fabricación. Hay empresas que solamente, no necesariamente tienen que radicar o tener licencias de cultivo, sino que también solo pueden tener licencias de fabricación. Pero eso depende de cuál es el modelo de negocio de la empresa. Si quieren tener toda la línea vertical, deben tener tanto las licencias de cultivo como las de transformación. Pero si es una empresa que solo se quiere dedicar a realizar o producir productos terminados, valga la redundancia, lo que le conviene más es comprar la materia prima y transformarla. Entonces, comenzamos con las licencias de cultivo. Las expide el Ministerio de Justicia y del Derecho y está reglamentado con el decreto 613, resolución 577, que es como la descripción más a fondo de lo que se necesita para radicar una licencia de cultivo y bajo cuáles modalidades. La 578 es el manual tarifario, es decir, la tarifa o las tarifas que se deben pagar al ministerio para la evaluación de esas licencias. Y el 579 establece lo que son los pequeños y medianos cultivadores en el país. Ya les digo que es un pequeño y mediano cultivador. Y la resolución 3168 de 2015 del ICA, que es con respecto a las semillas y con respecto a las pruebas de evaluación agronómica. Tiene tres modalidades, perdón, son tres licencias de cultivo y cada una de ellas tiene diferentes modalidades. Aquí hago primero la aclaración de que en Colombia el límite de psicoactividad, o más bien para diferenciar el cultivo de cannabis psicoactivo del no psicoactivo, es cuando el porcentaje de THC en peso seco de la flor o de un derivado, por ejemplo, el no psicoactivo no supera el 1% en peso seco. Más adelante, por ejemplo, el 1.01 ya se considera cannabis psicoactivo. Entonces, la licencia de cannabis no psicoactivo tiene varias modalidades. Hasta el momento está producción de grano y semillas para siembra, fabricación de derivados, es decir, cultivar cannabis para poder hacer extracción y poder obtener aceites que van para productos terminados. Fines industriales, todo lo que es el tema del cáñamo y la fibra de cáñamo para producción, por ejemplo, de textiles, hempcrete, que es otro de los usos que se le puede dar al cannabis. Fines científicos, exclusivamente para hacer investigación científica, almacenamiento y disposición final. Con el nuevo borrador que se piensa modificar ese decreto 613, ahora quieren implementar la modalidad de exportación y la transformación y producción de grano. El grano es la semilla de cannabis, pero que se utiliza exclusivamente, por ejemplo, para el tema de alimentos y suplementos dietarios. La licencia de cannabis A, por ejemplo, también con ese nuevo borrador se piensa en eliminar las modalidades de almacenamiento y disposición final, porque de por sí estas licencias te permiten almacenar todo lo que son plantas de cannabis y también eliminarlas por para algún elemento fitosanitario, por ejemplo, o porque simplemente ya realmente, por ejemplo, en un tema de cupos también se pudiera eliminar.
Y la licencia de cannabis psicoactivo tiene modalidades parecidas, como producción de semillas para siembra, también producción de grano, fabricación de derivados, fines científicos, y con el nuevo borrador pretenden también autorizar la exportación de esta flor psicoactiva, y también incluyeron los fines industriales con el cannabis psicoactivo. Es decir, como ustedes saben, los cosméticos no son medicamentos como tal, porque sabemos que no tienen propiedades curativas. Por lo tanto, los cosméticos entran dentro de los fines industriales del cannabis. Entonces, si una empresa quisiera transformar para poder hacer cosméticos, tendría que tener esa modalidad de fines industriales, tanto como para cannabis psicoactivo como para cannabis no psicoactivo. Y la última licencia de cultivo es la licencia de uso de semillas para siembra. Entonces, tiene dos modalidades, que es la comercialización no entrega y la de fines científicos. Con el nuevo borrador piensan colocar una nueva modalidad, que es la de transformación de grano. Y la otra licencia es la licencia de fabricación de derivados. En más o menos del 2017 al 2019, el Ministerio de Salud era quien expedía esa licencia. Desde el 2019 finales salió un acto de resolución en el que ahora el INVIMA era el que tenía la competencia técnica para evaluar todas esas solicitudes, y por lo tanto ahora es el ente de control que se encarga de expedir y autorizar las licencias de fabricación de derivados. En un principio, y de hecho así se ha manejado, es que esta licencia es para fabricación de derivados únicamente psicoactivos, pero con la inclusión del nuevo decreto, de la modificación del decreto 613, se pretenden diferenciar ambas licencias, tanto para fabricación de derivados psicoactivos como para los no psicoactivos. Entonces, esta licencia se fundamenta en el decreto 613, resoluciones 2891, que es el manual tarifario, es decir, cuánto me cuesta sacar esa licencia, bajo qué modalidades, si solo voy a sacar una modalidad, o si voy a sacar las tres, cuánto me cuesta. Resolución 2892, que son los aspectos técnicos y más a fondo de lo que es y que se necesitaría para erradicar una licencia de fabricación de derivados. Ahí es muy explícito el artículo 2 de esa resolución, en donde especifica que el licenciatario debe tener un director técnico y un suplente, y este director técnico tiene que ser químico, farmacéutico, ingeniero químico o químico. Entonces aquí hago la claridad porque varias personas me dicen que, ¿por qué un ingeniero químico es director técnico siendo de cannabis? Lo que pasa es que una cosa es ser el director técnico del área de fabricación de derivados, y otra muy diferente es ser el director técnico de dispensación de medicamentos, que obviamente en el país solamente los químicos farmacéuticos son los avalados para poder realizar dichas tareas. Entonces, para lo que es fabricación, es decir, supervisar todas las áreas de extracción, de manipulación de materias primas, purificación de derivados, ahí puede ir el ingeniero químico, el químico o el químico farmacéutico. La resolución 1816, que especifica más también el tema de protocolo de seguridad, es decir, asegurar que el área de fabricación no se van a entrar personas ajenas a la empresa, va a haber extracción o pérdidas o robos de derivados, por ejemplo, también para el cultivo se debe implementar. Y la resolución 315, que es lo del tema de la actualización del listado de estupefacientes y el ingreso de flor a zonas francas. Pero que se entiende como derivado y que en últimas, ¿cuál es su finalidad o cómo que se considera? El derivado son todos esos aceites, resinas, tinturas, extractos y preparados a partir de cannabis. Es decir, si yo quisiera elaborar un producto terminado, todo lo que se considera derivado cuenta como materia prima. Y el producto terminado, al no tener, obviamente, pierde calidad de materia prima y se trata diferente. Entonces, una cosa es obtener derivados y otra cosa es obtener productos terminados. Esta licencia tiene tres modalidades.
uso nacional, exportación e investigación científica. Uso nacional, pues su mismo nombre lo dice, solo puede obtener derivados para comercializarlos a nivel nacional. Yo no los puedo usar para exportar ni para hacer investigación. Para exportación, pues también se fabrican a nivel nacional, pero van exclusivamente para otro país en el que está autorizado el uso médico y científico del cannabis. Y en investigación únicamente, exclusivamente es para realizar investigaciones, ensayos clínicos, estudios de estabilidad, estandarización de procesos, por ejemplo, entre otros. Y pues lo que les decía, con el nuevo borrador ya se pretende diferenciar esas dos licencias para que el gobierno tenga, según ellos, un mayor control sobre los derivados no psicoactivos y tener un inventario de lo que se está haciendo con todos esos derivados. También existen otro tipo de trámites que son los que expide el Instituto Colombiano Agropecuario, que son los registros ICA. Estos registros se necesitan para, de alguna manera, poder establecer un control sobre todo el tema de las semillas que se utilizan en el país. Es decir, si dependiendo de las actividades de la empresa, si pretenden exportar o importar semillas o estabilizar variedades, deben de alguna manera poder erradicar este tipo de registros para poder iniciar operaciones. Entonces, uno es importador de semilla, si quiero importar semilla de otros lados, tengo que tener registro. Si quiero exportar semillas, que es el de la fotico, también necesito ese registro. Unidad de investigación en fitomejoramiento, ese es otro registro que trata de poder crear o tener nuevas variedades de acuerdo a algunas características de interés. Unidad de evaluación agronómica, más adelante les cuento de qué se trata una unidad de evaluación agronómica, y productor de semilla certificada, seleccionada y material propagado. Ese es otro registro, por ejemplo, para poder comercializar semilla a nivel nacional, certificada porque debe tener y cumplir con todos los aspectos fitosanitarios para poderla comercializar en el país. El registro debe ser para todas las variedades que se pretenden utilizar en el país y pueden, en sus requisitos, pueden llegar a requerir algunas facilidades, instalaciones y un personal. Por ejemplo, el registro de la unidad de investigación en fitomejoramiento, uno de los requisitos es que debe estar el plan de mejoramiento a cargo de un magíster, un ingeniero agrónomo magíster, con fitomejoramiento, en fitomejoramiento, es específico. Hablando ya de cannabis psicoactivo, lo que es el delta 9 tetrahidrocannabinol y sus isómeros, el delta 9, delta 11, delta 8 THC, son considerados estupefacientes y por lo tanto deben tener un control. A nivel global existe una organización que se llama la JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Ellos son los que determinan cuáles son las demandas y las cantidades de ese estupefaciente que se pueden producir, comercializar y exportar por un país durante un año. Entonces, en Colombia eso está regido por el tema de cupos. Entonces, todo lo que tú quieras hacer con cannabis psicoactivo debe estar regulado por el tema de cupos. Entonces, hay un documento actualmente en Colombia que se llama la Guía para cuantificar las necesidades de cannabis psicoactivo y de sus derivados para fines médicos y científicos. Entonces, solo para sustancias psicoactivas, y esos cupos aplican tanto para el cultivo de plantas como para fabricación de derivados. Y lo analiza y lo asigna el Grupo Técnico de Cupos, que está conformado por el INVIMA, el ICA, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Con el nuevo decreto también se quiere incluir al Ministerio de Agricultura dentro de ese Grupo Técnico de Cupos.
Entonces, los cupos de cultivo de plantas es la cantidad máxima de plantas y de área total que se autoriza para sembrar de plantas de cannabis psicoactivo durante un tiempo determinado. Y los cupos de fabricación es la cantidad máxima de cannabis psicoactivo, es decir, de la flor en peso seco, que se le autoriza a adquirir o recibir a un titular de una licencia de fabricación de derivados para transformarlo en derivados. Entonces, el cupo de cultivo y el cupo de fabricación de derivados deben aprovecharse en la misma vigencia en la que son otorgados o en la que son solicitados también. Este cupo de cultivo se aprovecha desde que se realiza la siembra de las plantas y el de fabricación desde la recepción de la flor seca en el área de fabricación. Entonces, todas esas actividades que involucren al cannabis psicoactivo deben estar enmarcadas en el tema de cupos. Existen unos ordinarios y otros suplementarios. El ordinario es para actividades netamente comerciales de uso nacional y exportación. Los suplementarios son por circunstancias especiales, por ejemplo, por el lanzamiento de un nuevo producto, porque se me agotó el cupo que yo tenía asignado, porque quiero realizar una investigación nueva, y los cupos de investigación se pueden realizar las veces que sea necesario durante un año. Otros sí solamente se pueden realizar por única vez. En esa guía, que está aquí arribita en ese cuadrito verde, ahí dice y especifica muy bien de qué se trata cada cupo suplementario, en qué momento se pueden pedir, porque los ordinarios solo se pueden pedir antes del último día de abril de cada año. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso que debemos seguir para poder tener un derivado con fin de exportar? Entonces, ya vimos lo que fueron cada una de las licencias. Entonces, si yo quisiera poder tener un producto para exportación, ya obtuve mis licencias. Si se tratara de cannabis psicoactivo, recuerden que debemos pedir cupos. Entonces, lo primero que debo hacer es pedir un cupo de cultivo en unidad de fines científicos. ¿Para qué? Primero tengo que poder estandarizar y de alguna manera estandarizar procesos, pero más que todo estabilizar las variedades de cannabis que se van a utilizar para poder realizar esa fabricación de derivados. Por lo tanto, debo realizar algo que se llama prueba de evaluación agronómica, que ya se las cuento, para poder obtener esa ficha técnica de ese cultivar y de ahí en adelante poder realizar todos los temas de extracción. Entonces vamos a ir en el paso a paso. Entonces, hablamos del cupo de cultivo, ahora vamos a hablar de la prueba de evaluación agronómica. La maneja el Instituto Colombiano Agropecuario, o ICA, y lo que se pretende con esa prueba es realizar las fichas técnicas de las variedades, de cada una de las variedades de cannabis. Por ejemplo, en esa foto, ustedes pueden ver una foto de una prueba de evaluación agronómica que hicimos en la empresa. En esta prueba evaluamos 9 variedades de cannabis no psicoactivo, por ejemplo, y esa prueba consiste que durante un ciclo de cultivo, en un diseño experimental de bloques completos al azar, con 3 repeticiones, es decir, aquí ustedes en la foto ven repetición 1 o bloque 1, repetición 2 o bloque 2, y allá en el fondo se ve la última repetición. Y cada unidad experimental está compuesta por 20 plantas. Entonces ustedes, por ejemplo, tengo la variedad 1 aquí de primeras y aquí en el bloque 2 la tengo por acá al final, por ejemplo. Entonces están distribuidas en cada bloque al azar. En esa prueba se miden, se observan varias variables de un protocolo establecido por el ICA. Entre ellas se encuentran variables morfológicas, agronómicas, fenológicas y variables asociadas al quimiotipo, o lo que más comúnmente es el tema de potencia, que es establecer la concentración de THC, CBD y CBN en cada una de las variedades. Entonces, después de hacer esa prueba y realizar toda esa serie de mediciones, se realiza un seminario ante el ICA, y ellos
realizan un acta en el que se aprueba el registro de esos cultivares, pero para tener ya como tal ese registro tiene que hacerse un pago y por lo tanto ya el cultivar queda registrado en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales del ICA. Ya teniendo ese cultivar registrado con esa ficha técnica, entonces tú estás asegurando que, en teoría, que esa variedad presenta ciertas variables, por ejemplo, el rendimiento en flor, que la planta durante ese ciclo de cultivo alcanzó cierta altura, tiene cierto número de ramas, tiene ciertos colores en sus hojas, cuántos folioles tiene cada hoja, etc. Luego de eso, ya podemos entrar a lo que es el cupo de fabricación de derivados si de cannabis psicoactivo se tratara. Si fuera para cannabis no psicoactivo, que es el circulito verde, ustedes pueden ver que nos podemos saltar varios pasos, que son el tema de los cupos. Los primeros cupos quedarían para cannabis psicoactivo en modalidad de fabricaciones con el fin, ahora, no solo es de estandarizar las variedades, sino de estandarizar los extractos. ¿Por qué? Porque para obtener extractos podemos hacer varios tipos de extracción, puede ser con butano, puede ser con etanol, puede ser con CO supercrítico. Hay otro nuevo que es de bioprocesos, que es con bioherbólisis, por ejemplo. Entonces tengo que estandarizar que todas esas variables de operación, por ejemplo, en un CO2 supercrítico, estandarizar el tema de presiones, temperaturas, por ejemplo, también el grado de molienda del material, todos esos temas que es optimización, tengo primero que todo estandarizar esos extractos para poderlos después exportar o fabricarlos a nivel nacional. Ese trámite y esa obtención de esos extractos se hace ante el INVIMA y las variables que en un momento dado ellos dieron, y esas variables que se deben medir para esos extractos y tanto también para la flor es los que se encuentran en ese cuadro: apariencia, material extraño, propiedades microscópicas, contaminación microbiana, micotoxinas o aflatoxinas, plaguicidas. El tema de plaguicidas es muy bueno, hay varias normas tanto europeas, de la farmacopea europea, por ejemplo. En Estados Unidos es muy complicado el tema de plaguicidas porque cada estado maneja unos plaguicidas diferentes y en diferentes concentraciones. Para Canadá también es diferente. Metales pesados, pérdida en el secado, potencia, lo que les comentaba, CBD, THC y CBN, residuo seco, contenido de agua, densidad relativa, solventes residuales, por ejemplo, si se usa etanol, isopropanol o butano, por ejemplo, eso es muy importante, vida útil o estabilidades y etiquetado. Entonces, esos son los aspectos que se deben medir en un derivado para poderlo llevar a exportación o usarlo a nivel nacional. Luego de eso, de ya tener esas fichas técnicas de los extractos, ya podemos, si de cultivo de cannabis o de fabricación de derivados psicoactivos se tratara, debemos pedir la autorización de los respectivos cupos para poder exportar. Entonces, tanto el de cultivo como el de fabricación. Y recuerden, los cupos de fabricación de derivados nunca los van a otorgar si no están sustentados por un cupo de cultivo y viceversa. El de cultivo también tiene que estar sustentado con el de fabricación. Y para la exportación, en este momento, la DIAN con la partida arancelaria, el Ministerio de Industria y Comercio y el Fondo Nacional de Estupefacientes son los que se encargan de regular todo ese tema de exportaciones. Pero eso es algo en lo que en este momento todavía se encuentran trabajando. Entonces ahora, para uso nacional, ¿qué necesitamos? Entonces partimos de que ya, listo, caracterizamos nuestros extractos, establecimos que vamos a usar un solo método de extracción, establecimos nuestras variables de proceso. Ahora vamos a empezar a elaborar lo que son productos terminados. Entonces, en Colombia ya se empezó a regular, o más bien ya se autoriza la fabricación de lo que son fórmulas magistrales. Para fórmulas magistrales lo primero que se necesita
es la certificación en buenas prácticas de elaboración, perdón. Si fueran medicamentos de síntesis química, fitoterapéuticos, homeopáticos y cosméticos, recuerden que debe tener el establecimiento debe tener certificación en buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué se necesita para esa certificación en BPE? Primero, contar con el establecimiento farmacéutico, tener la inscripción del establecimiento ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, porque en últimas van a trabajar con un estupefaciente que es el THC, y que la materia prima para esas preparaciones magistrales solo pueden ser proveídos por los licenciatarios de fabricación de derivados en modalidad de uso nacional, y que esa materia prima haya sido procesada o haya sido obtenida a partir de un cupo ya otorgado. Entonces, esto es con respecto a fórmulas magistrales. Recuerden que las fórmulas magistrales son específicas para cada paciente, y en el decreto 6.3 establece que solamente las IPS pueden dispensar este tipo de producto. Pero con el nuevo borrador también se va a permitir que las droguerías puedan dispensar este tipo de productos, pero avalados por un director, bajo la dirección técnica de un regente de farmacia o un químico farmacéutico. Bueno, entonces eso con respecto a certificación de buenas prácticas de elaboración. Entonces, luego de poder tener esa certificación, lo que sigue es el desarrollo de los productos. Si de cannabis psicoactivo se tratara, debemos primero que todo pedir ese cupo de fabricación en la modalidad de investigación científica para poder hacer el desarrollo de productos. Si de fórmulas magistrales se tratara, entonces obtenemos nuestras fórmulas magistrales y en teoría, recuerden que las fórmulas magistrales no necesitan registro sanitario. Podríamos seguir con, por ejemplo, medicamentos de síntesis química o fitoterapéuticos. Necesitaríamos la obtención del registro sanitario. Pero para ese registro sanitario, y recuerden que hay varios tipos de medicamentos y cada uno de ellos es diferente. Entonces, con respecto a los fitoterapéuticos, hay varias clases. Los PFM, basados en plantas medicinales, y fitoterapéuticos de uso tradicional, que sean psicoactivos, es decir, con THC mayor al 1%. ¿Qué pasa? En este momento, el INVIMA todavía no ha regulado esa normatividad para todo el tema de requisitos que necesitan los medicamentos fitoterapéuticos psicoactivos, porque trata de el uso como materia prima de un estupefaciente. Entonces, por lo tanto, el INVIMA sigue trabajando en ese tema y no ha revisado todavía la reglamentación, todo lo que se necesita para poder llegar a un fitoterapéutico psicoactivo. Y los otros son los fitoterapéuticos, y los fitoterapéuticos de uso tradicional, pero que sean no psicoactivos, es decir, con THC menor al 1%. Entonces, para eso se puede revisar el capítulo 4, 5 y 6 del decreto 1156 de 2018, y ahí se encuentran todos los requisitos que se necesita para tramitar un registro sanitario de un fitoterapéutico con base en plantas medicinales, no psicoactivo. Con respecto a los de síntesis química y los homeopáticos, lo mismo, el de síntesis química se debe consultar el decreto 677 de 1995, y los homeopáticos el decreto 1861 de 2006 y el decreto 3554 de 2004. Esto con respecto a no psicoactivos. Con los psicoactivos es el mismo problema, porque al tratarse de una materia prima estupefaciente, todavía el INVIMA tiene que regular y establecer cuáles son los requisitos para la aprobación de ese registro sanitario. Con respecto a los cosméticos, no necesita un registro sanitario, pero sí una notificación sanitaria. Y hay ustedes, los estudiantes de química farmacéutica, saben que hay varias reglamentaciones con respecto a los cosméticos. Entre una de ellas es la decisión 516 de 2002, en el artículo 7. Al día de hoy,
en Colombia, el INVIMA ha aprobado alrededor de 167 notificaciones sanitarias de diferentes productos de cannabis, cosméticos de cannabis, perdón. Entre ellos encontramos geles para el cuerpo, cremas, jabones, cremas para acné, ungüentos, cremas antiarrugas, exfoliantes, linimentos. Una cantidad increíble de cosméticos ya se encuentran actualmente en el mercado. Entonces, y por lo general todos estos cosméticos utilizan aceite de semilla de cannabis como materia prima. Son muy pocos realmente los que utilizan el aceite de la flor. Con respecto a alimentos y suplementos dietarios, anteriormente, lo que siempre venía diciendo el gobierno era que todavía el Ministerio de Salud tenía que estudiar todos los requisitos y restricciones para todo lo que son alimentos y suplementos dietarios, dado el supuesto riesgo que había en estos productos si la gente los consumía. Todo lo que son proteínas, barras de cereal, cereales, cervezas, todo lo que se quieren imaginar de alimentos y suplementos dietarios, eso era lo que decía el Ministerio de Salud. Con el nuevo borrador, a esa modificación de ese decreto, ahora lo que sí van a autorizar con los fines industriales es el uso de alimentos, bebidas y suplementos dietarios. Pero aún así, el INVIMA tiene que determinar cuál es el porcentaje máximo de THC que debe permitir en alimentos y suplementos dietarios para evitar el tema de adicción o psicoactividad. Entonces, eso con respecto a alimentos, y obviamente los alimentos son otra línea de negocio totalmente diferente y que en países como Estados Unidos es un mercado bastante grande y que, por ejemplo, en España se está produciendo todos los temas de cervezas y otros alimentos. Entonces, realmente es una línea y es un éxito y un triunfo que puedan otorgar el uso en alimentos y bebidas y suplementos dietarios a partir de cannabis. Entonces, esto con respecto a obtención de registros sanitarios. Entonces, una vez obtenidos esos registros sanitarios, ya podemos pedir un cupo si de cannabis psicoactivo se tratara. Si, por ejemplo, hice, el registro sanitario de un homeopático, de un fitoterapéutico a partir de cannabis no psicoactivo, ya puedo inmediatamente realizar el tema de comercialización de medicamentos. Pero si fuera psicoactivo, primero debo pedir el cupo para tanto el de cultivo como el de fabricación de derivados para poderlo comercializar. Entonces, todo lo psicoactivo, recuerden que necesita de cupos. Y en últimas, pues, también no solamente es la comercialización de medicamentos, sino también poder educar a las personas para que pueda llegar efectivamente a los pacientes, también los médicos. Nuestros médicos también necesitan mucha capacitación para poder ellos prescribir todo este tipo de medicamentos y de productos a los pacientes eficientemente, porque de nada sirve que haya tantas empresas produciendo aceites, derivados, medicamentos, si en últimas nuestros médicos no están en la capacidad de poder formular y recetar este tipo de productos a los pacientes o a las personas que en últimas, y que con esta regulación realmente se ha dejado un poquito de lado el tema de los pacientes cuando realmente son los más importantes. Entonces, eso con respecto a uso nacional. Perdónenme aquí, un segundito. Entonces, eso era realmente el brochazo que les quería dar el día de hoy. Terminé apenas. Entonces, tú me dirás, Valentina, Catherine, sí, empezamos con... Ahora entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas. Listo, vale. Bueno, entonces, en primer lugar, acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué producto derivado de cannabis tiene mayor relevancia en el país, tanto para el grupo de los psicoactivos como para los no psicoactivos? Oh, ok, bueno, depende de tu método de extracción. Por ejemplo, si se utilizará butano, hay varias clases de derivados, pero el que más se está utilizando en este momento es algo que se llama aceite full spectrum.
¿De qué se trata este aceite? Es un aceite que tiene la mayor cantidad de cannabinoides, flavonoides y terpenos para poder lograr lo que se llama el efecto séquito. Es decir, que todos esos componentes actúan de forma armoniosa para lograr la acción farmacológica completa. Entonces, aceite full espectro. Listo. Entonces, la siguiente pregunta dice, luego de obtener la licencia para producir un producto fitosanitario, ¿el siguiente paso para la producción es ante la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal? No, no. Lo que pasa es que la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal es como una asociación en realidad de varias empresas, varios entes, pero ante ellos no se debe realizar ningún trámite. Todos los trámites tienen que hacerse bajo el tema de, por ejemplo, el INVIMA, el ICA, Ministerios de Salud y de Justicia, pero la Cámara como tal es solamente una agremiación, simplemente. Ok. Siguiente. Para la preparación de magistrales de cannabis psicoactivos no estériles desde una central de mezcla, el proveedor del derivado de cannabis debe contar con la licencia de fabricación de derivados expedida por el INVIMA o valida la emitida por el anterior ente regulador. De la misma manera para fabricación de no psicoactivos. Ok, sí, debe tener la licencia de fabricación y como te decía, como ahora el INVIMA pretende discriminar tanto la licencia de fabricación de derivados psicoactivos como de no psicoactivos, sí debe tener su respectiva licencia, sí la debería tener. Listo, y vamos con la última pregunta que dice, buenas tardes, para solicitar un cupo de fabricación se puede allegar información referente a otra empresa que tenga asignado o en proceso de trámite el cupo para siembra. Sí, de hecho los cupos se pueden pedir al mismo tiempo, tanto el de cultivo como el de fabricación. Solamente lo que pasa es que cuando se van a aprobar cupos, el grupo técnico de cupos, es decir, todas esas entidades que les mencioné, ellos se reúnen y evalúan todas las solicitudes. Entonces, lo ideal es que se radiquen al mismo tiempo, con eso esas entidades saben que se está radicando tanto el cupo de cultivo como el de fabricación y por lo tanto ahí se estarían sustentando ambos y sería mucho más fácil la aprobación. Listo, entonces con esto cerramos nuestra ronda de preguntas y también pues damos por finalizada nuestra charla. Entonces, en nombre de ACQF y de la Coordinación de Proyectos Académicos, quisiera agradecer a la ingeniera Tatiana Dueñas por haber aceptado la invitación a esta charla para compartirnos un poco de su interesante trabajo. Entonces, ingeniera Tatiana, esperamos contar con su presencia en ocasiones futuras. Claro que sí, muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta, ya creo que dejé ahí la diapositiva, pueden comunicarse conmigo por correo electrónico. En LinkedIn subo varios artículos, varias noticias, varias noticias de interés. Realmente me gusta compartir información. Entonces pueden comunicarse conmigo, hago consultorías, puedo ayudarles con todas esas dudas que de pronto no me haya podido preguntar el día de hoy. Por ahí también me pueden preguntar con muchísimo gusto.